Vamos a comenzar con nuestro estudio de 12 mujeres. El día de hoy vamos a ver a otra mujer llamada Rahab. Rahab, ¿ok? Y ella se encuentra en el libro de Josué. Así que acompáñame a Josué, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a analizar su historia, su vida, ella quién es, qué hizo, ¿no? ¿Por qué está en la Biblia? Así que acompáñame al libro de Josué para que lo ubiques rápidamente. Josué está después de los Pentateuco, del Pentateuco está Josué. Después de Deuteronomio, Josué, capítulo 2, versículo 1. Josué, capítulo 2, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Josué 2:1. Vean lo que dice. Josué, hijo de Num, envió desde Setim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a casa, escucha, de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. ¿No? Si tú la hubieras conocido a Rahab antes del gran giro que dio su vida, tú la habrías, descrito como alguien sin ninguna esperanza, como alguien que estaba en lo más bajo, porque ella era una mujer sin moral. Rahab era una mujer sin moral, ya que ella vivía en una cultura pagana y hacía todo lo que Dios odiaba. Ella había caído espiritualmente y el daño que ella tenía probablemente era un daño irreversible, porque era una mujer realmente mala. Hasta donde nosotros sabemos, Rahab había sido una participante voluntaria en todo el libertinaje que se daba en la sociedad de Jericó. Como dice el texto, ella era una ramera, ¿no es cierto? Sí. Era una ramera. Si se había un beneficio personal, pues realmente era por toda la maldad que había en la sociedad. No era porque Dios había bendecido eso, sino era por la maldad que había en la sociedad. Dios había decidido destruir esta ciudad. Para ponernos un poco al contexto de lo que acabamos de leer, Dios decidió destruir la ciudad de Jericó, donde vivía Rahab, pero ¿había algo de especial en esta prostituta? ¿Había algo especial en una mujer que vendía su cuerpo? ¿Había algo especial en ella para que Dios se fijara? Bueno, hasta donde encontramos registros de su vida, nosotros podemos ver que cualidades sobre su vida, pues no eran muchas. Es más, casi podríamos decir que ni cualidades buenas tenía, ya que su trabajo, ¿cuál era? La prostitución, ¿no? Más bien al revés, no había cualidades, había muchas desventajas, ¿no? Ella estaba, por así decirlo, en el sótano, en lo más bajo de la jerarquía moral, ¿no es cierto? Y creo que hasta el día de hoy en ese estatus se encuentran las prostitutas, hasta lo más bajo de la jerarquía moral, ¿no? Y aparte ella estaba en una cultura gentil, en una cultura pagana, ¿no? En una cultura que era degenerada, que no amaba las cosas de Dios, que no hacía las cosas de Dios. Y esta cultura era tan excesivamente pagana como cualquier otra ciudad en la historia del mundo. Eran muy paganos, eran muy liberales, eran hombres y mujeres que se dejaban llevar por sus deseos carnales. Ciertamente, hermanos, es difícil imaginar una candidata menos digna que Rahab, ¿no es cierto? Por la profesión que hacía, por el trabajo que hacía. Pero aún así, vean lo que dice Hebreos 11:31. Hebreos 11:31. Hebreos 11:31. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, Hebreos 11:31. Se escucha:
Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció, escucha, juntamente con los desobedientes. Por la fe, Rahab no pereció, no fue destruida con los demás hombres. Pero nota algo, los autores del Nuevo Testamento, muchos años después, sabían que Rahab era una ramera, ¿no es cierto? La describe tal cual, Rahab la ramera, pero se destacó por algo. ¿Por qué? Por su gran fe. Ella tenía una gran fe. Ella era una mujer de fe. Pese a lo que hacía, ella tenía fe. Y no solo eso, sino que si lees Mateo capítulo 1, ahí aparecen las genealogías de Jesucristo, ¿no es cierto? Bueno, Rahab pertenece a esas genealogías. O sea, Mateo 1, en el capítulo 1. Rahab tiene el privilegio de aparecer en las cronologías del Señor Jesucristo. Perdón, en la genealogía, no cronología, en las genealogías, ¿no? En las genealogías de Cristo. Exacto, los familiares, ¿no? ¿Cómo ven? Aunque era una ramera, ella tuvo ese privilegio. Tuvo el privilegio de estar en este salón de la fama, por así decirlo, en Hebreos 11. Si tú lees todo Hebreos 11, se le conoce como el salón de la fama, porque ahí hay muchos hombres y mujeres que hablan acerca de su fe. Ella tiene el privilegio de estar en uno de los versículos de ese salón de la fama. Ella tiene el privilegio de estar en la genealogía del Señor Jesucristo. ¿No? Pero ciertamente era una mujer muy inmoral, muy inmoral. Vamos a ver más a detalle cómo era ella, cómo era su vida, para saber por qué ella llegó a estos gloriosos pasajes, ¿no es cierto? Para saber por qué, a pesar de que era una prostituta, ella pudo estar aquí. Vamos a examinar su vida y en este estudio y en el otro, porque vamos a dividirlo también en dos partes, vamos a estudiar la vida de Rahab, ¿ok? Bueno, Rahab vivió en Jericó, ¿ok? Ella era una mujer en la ciudad de Jericó en la época de Josué, ¿ok? ¿Quién era Josué? Josué fue, por así decirlo, el descendiente de Moisés. Moisés murió y después el que tomó el mando fue Josué. En esa época vivía Rahab, ¿ok? Su casa de Rahab no estaba en algún callejón, en algún pueblo, no. La casa de Rahab estaba sobre aquella famosa muralla llamada la muralla de Jericó. Si ustedes han leído la Biblia, esa es una historia muy hermosa y muy grande que la vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, vean lo que dice Josué. Regresamos a Josué capítulo 2, versículo 15 para estudiar un poco más esto. Josué 2:15. Josué 2:15, ¿ya lo tenemos? Dice así Josué, capítulo 2, versículo 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa, escucha, estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. ¿Te das cuenta? Su casa estaba en el muro, ella vivía ahí en el muro. Imagínate los muros tan grandes que eran de Jericó, ¿no? Para que allí hubiera una casa. ¿Por qué existían esos muros? Bueno, obviamente antes todas las ciudades grandes y poderosas las fortificaban alrededor con muros, ¿no? Bueno, en el caso de Jericó era una ciudad muy importante, ¿no? Gobernada por uno de los pueblos más importantes en esa época, y los muros pues eran sumamente grandes, a tal grado que ahí podían vivir personas, podían construir casas ahí, ¿no? Ahí mismo cabían casas. Ahí mismo en los muros había calles para cruzar de una casa a otra. Imagínate la dimensión de esos muros. De hecho, algunos estudiosos dicen que aquí era la ubicación, aquí en esta ubicación de Jericó, en esta zona, era una zona muy comercial y la más cara de toda la ciudad. La más cara y la más comercial eran los muros. Era una zona exclusiva, por así decirlo. ¿Tú querías vivir en una zona exclusiva? Pues te ibas a vivir a los muros. Entonces, yo creo que es justo asumir, hermanos, que Rahab
disfrutaba de un éxito financiero, ¿no es cierto? Si era la zona más exclusiva para vivir, imagínense cuánto dinero no tendría Rahab, ¿no? Como dicen, ella sí facturaba. ¿No es cierto? Ella realmente tenía dinero, pero Rahab disfrutaba de ese éxito pues gracias a lo que practicaba, gracias a lo que se dedicaba. Lamentablemente su trabajo era la prostitución. Ese era su trabajo. Ella vivía de eso. Se vendía con regularidad a los hombres más perversos de esa ciudad y posiblemente de otras ciudades, y de ahí ganaba el dinero, ¿no? Pero de que tenía dinero porque vivía en esa zona muy importante de Jericó, ¿no? Ahora, Jericó era parte del reino de los amorreos. Los amorreos era un imperio muy grande. Ellos se les conocía porque eran hombres muy violentos, eran hombres muy depravados, eran hombres muy paganos, a tal grado que Dios mismo los tuvo que condenar. Dios mismo ejerció un juicio contra los amorreos. ¿Y qué pasó? Dios le dijo a su pueblo Israel que los borrara de la faz de la tierra. Extermínalos, acaba con ellos. No lo vamos a leer, pero si quieres apuntarlo, eso se encuentra en Deuteronomios 20:17. Ahí te darás cuenta cómo Dios ordenó al pueblo de Israel acabar con los amorreos. Deuteronomio 20, versículo 17. ¿No? Y si nosotros vamos más atrás, mucho más atrás, en las épocas de Abraham, la cultura amorrea era muy mala, era muy corrupta. Era del rey Og, de los amorreos, los que no dejaron pasar a la tribu de Abraham, no recuerdo. No recuerdo. Los amorreos tienen mucha historia, tuvieron muchos reyes, eran perversos. Imagínense que estaban desde la época de Abraham hasta Josué, pues eran bastantes generaciones, bastantes tiempo. Entonces, realmente era una cultura muy mala, muy perversa. El estilo de vida de ellos era un estilo pecaminoso. Ellos no se dejaban llevar por el Dios verdadero, sino por sus propios deseos, por sus propios dioses, ¿no? Una de las razones por las que Dios destruyó a este pueblo, pues bueno, es porque Dios hizo una promesa con Abraham, ¿recuerdan? Que les iba a entregar a tierras, la tierra prometida de Canaán. Bueno, en esa tierra estaban los amorreos. Entonces Dios vio la perversidad de los amorreos y Dios dijo, yo le voy a entregar esa tierra a Abraham. Entonces tus descendencias van a ser tan grandes que van a ocupar esta tierra, ¿no? Y así es como Dios pudo darle la tierra a Abraham y a su descendencia. Pero si ustedes han leído Génesis, hermanos, ustedes van a recordar que el Señor hizo esta promesa a Abraham, que el Señor cumplió con esta promesa y vean lo que dice Génesis 15:16 para que vean cómo es que llegamos a esta época. Génesis 15:16. Génesis 15, versículo 16 dice, y en la cuarta generación, recuerda, aquí es Dios hablándole a Abraham, ¿ok? Dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad ¿del quién? Del amorreo hasta aquí. Esta fue una promesa que Dios le estaba haciendo a Abraham, que Dios le iba a dar toda la tierra de Canaán, pero esto iba a suceder hasta la cuarta generación de Abraham, ¿ok? Y en esa cuarta generación, obviamente, el pueblo amorreo ya había pecado tanto que tenía que ser destruido, ¿ok? Que tenía que ser acabado. Bueno, esa cuarta generación es la que estamos viendo con Josué. Ya llegamos a la cuarta generación. Dios aquí ya está cumpliendo el pacto con Abraham de que iban a poseer esa tierra sus hijos, sus descendientes. Ya estamos en esa cuarta generación. Ya es tiempo de acabar con los amorreos de acuerdo a la promesa que Dios había hecho a Abraham, ¿no? Aquella nación malvada, aquella nación que realmente era una nación con su máximo nivel de pecaminosidad en contra de Dios,
Y obviamente esta nación llegó también hasta el máximo nivel de la tolerancia de Dios, que dijo, tienen que ser destruidos, tienen que ser destruidos. Y por eso el pueblo de Israel llega a estas ciudades, a destruir a los amorreos, empezando por una ciudad muy importante que es la ciudad de Jericó. Pero ahí estaba una mujer, ahí estaba Rahab, ¿no? Por lo tanto, hermanos, nosotros vemos que Rahab representaba el colmo, ¿no?, de la vileza de estos hombres. Ella representaba lo malo de toda esta nación. Ella representaba realmente cómo era toda esta cultura amorrea. Ella representaba la maldad del corazón de todos estos hombres que llenaban día a día ese vaso de Dios, de la ira de Dios. Ella representaba todo eso. Rahab, hermanos, contribuyó con eso, con la ira de Dios y con más cosas en su vida. Rahab hizo que ese vaso de la ira de Dios se fuera llenando poco a poco cada día más, porque ella no vivía conforme a la voluntad de Dios. Ella vivía conforme a la voluntad de su carne, de sus deseos, ¿no es cierto? Toda su vida, hermanos, la dedicaba a buscar sus profundas pasiones morales y satisfacer sus profundas pasiones pecaminosas y carnales. Su sustento dependía por completo de la maldad, ¿no es cierto? En términos literales, ella vivía de la maldad. Ella vivía de lo que a Dios no le agrada. ¿Y sabes algo, hermanos? Esto pasa muchas veces con nosotros. A lo mejor nosotros no llegamos a estas bajezas de moralidad, de prostituirnos, pero sí prostituimos algo. Por tristeza, el cristianismo prostituye muchas veces el evangelio y se deja llevar por otras cosas, se deja manipular por otros deseos, más que por la palabra de Dios, más que por lo que Dios habla para sus vidas. Dios te dice, obedéceme, camina en mis palabras. ¿Y nosotros qué hacemos? No me importa. No me importa lo que estoy leyendo, no me importa lo que estoy viendo. Yo voy a hacer mi santa voluntad. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Y ahí tú estás vendiendo el evangelio. Lo estás vendiendo, lo estás prostituyendo, porque no estás obedeciendo realmente lo que Dios quiere que hagas, sino que te estás dejando llevar por tus deseos carnales, por tus cosas. Dice la palabra del Señor que primero lo que tenemos que hacer es vivificar el espíritu antes que la carne, ¿no es cierto? Porque el que hace las cosas para la carne es porque está en la carne, pero el que hace las cosas del espíritu es porque anda en el espíritu, ¿no es cierto? Entonces, Rahab andaba en la carne. Rahab andaba en sus deseos pecaminosos. Ella estaba esclavizada, escucha, por sus más bajas pasiones, por sus más bajos deseos, por su más baja pecaminosidad. Sus pecados de ella la mantenían cautiva en toda esa sociedad monstruosa y blasfema. Ella estaba marcada por la condena de Dios. Ella iba a ser juzgada por Dios. Dios iba a destruir esa nación, incluyéndolo a ella, porque ella era una mujer pecadora, porque ella era una mujer que se dejaba llevar por sus deseos, por sus avaricias, por lo que más deseaba, por lo que más anhelaba. Ciertamente, hermanos, si nosotros nos dejamos llevar por estos deseos carnales, por nuestros pecados, y cuando hablamos de pecados, ¿de qué estamos hablando, hermanos? De todo aquello que desagrada a Dios. ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Para Dios es más feo la prostitución que una mentira? ¿Qué es más grande para Dios? ¿Qué es más mal para Dios, la prostitución o la mentira? Hermanos, es lo mismo. Como dicen, el pecado es pecado, ¿no es cierto? A Dios no le importa si te prostituyes o si mientes. Es más, no, quítale la mentira, pongámosles mentiras piadosas, ¿no? Bajamos el nivel de la mentira. A Dios no le importa si dices una mentira piadosa o si alguien se prostituye y vende su cuerpo con fines carnales, malos. A Dios no le importa. Para Él, pecado es pecado. Y para Él haces mal
hagas lo que hagas si está fuera de su voluntad, ¿no es cierto? Entonces, quiero que vean, hermanos, cómo nosotros estamos al nivel de una prostituta, de alguien que vende su cuerpo, porque pecamos en contra de Dios, porque hacemos lo que Dios no quiere que hagamos. Mentimos, robamos, hablamos falsedades, andamos en chismes, ¿no? Andamos ahí probablemente con hombres o con mujeres que no son nuestro cónyuge, ¿no? Andamos ahí buscando satisfacer los deseos de nuestra carne, ¿no? No amando al enemigo, no deseándole bien a los demás, no ayudándole al prójimo. Y constantemente estamos pecando como esta prostituta. Constantemente estamos dándole libertinaje a nuestra carne, en lugar de ir por el Espíritu. Bueno, así era ella. Así son todos los que se dejan llevar por sus pecados. Están esclavizados a las más diabólicas pasiones. Esa es la realidad, hermanos. Dios es muy claro, ¿no es cierto? Cuando Dios dice, o haces mi voluntad y eres un hijo mío, o haces la voluntad de tu carne y eres hijo ¿de quién? Del diablo. Estás esclavizado al diablo. Tu padre es Satanás, dice el Señor Jesucristo. Si tú te dejas llevar por esas pasiones, por esa carnalidad, ¿no es cierto? Pero aquí en la historia de Rahab, hermanos, ciertamente vemos la gracia divina de la salvación en Dios. Y ella fue liberada, ¿no? Dios la arrancó de esa maldad. Dios la sacó de ese pecado. Vamos a llegar a eso, hermanos. Pero ciertamente quiero que tengan en mente el tipo de mujer que era. El tipo de mujer que se dejaba llevar por sus pasiones. En lugar de que por el Espíritu, ella se dejaba llevar por la carne, ¿no? Pero hermanos, aquí es donde nos encontramos, en este escenario histórico, en una nación perversa, en una nación que ya le había llenado, por así decirlo, el vaso de ira de Dios, que ya tenían que ser condenados, y una nación que iba a ser conquistada por la nación escogida de Dios, que eran los israelitas. En esta parte de la historia, en esta escena histórica nos encontramos. Pero la historia de Rahab, hermanos, tiene sus comienzos, por así decirlo, desde Moisés, porque desde ahí arranca todo. Si ustedes recuerdan, Moisés había muerto, ¿no? Moisés murió. Si ustedes leen Josué capítulo 1, ahí te das cuenta cómo fue que murió Moisés. Y esa generación de israelitas que habían salido de Egipto, hermanos, también habían muerto. Ya eran casi alrededor de 1 millón de israelitas que habían salido, y casi 1 millón de israelitas ya estaban muertos. Ya estaban muertos en el desierto, bajo el liderazgo de Moisés, ¿no? ¿Por qué murieron? ¿Recuerdan? ¿Han leído la historia de Moisés y de Egipto? Pues muchos se fastidiaron, reprocharon que por qué los habían sacado de Egipto. Si allí en Egipto tenían que comer, tenían agua, pues no tomaban en cuenta que era para ir a la tierra prometida. Sí, en pocas palabras, ellos murieron a la terquedad que tenían y a la incredulidad que tenían, ¿no es cierto? Nadie de más de 20 años entraría a la tierra prometida, de esa generación, por supuesto. Iban a morir todos, ¿no? Iban a morir todos. Esa generación era una generación mala porque no habían confiado en su Dios, no habían creído en su Dios, ¿no? Y era una generación que iba a morir en el desierto, y ahí se iban a quedar, incluyendo a Moisés. Moisés también dudó y no se quedó en esa generación, ¿no? Pero dentro de toda esa generación hubo 2 excepciones. Solamente 2 se salvaron de toda esa generación. Y vean lo que dice Números 14:30 para que veas quién se salvó. Dentro de toda esa generación, solamente 2 se salvaron. Números 14:30. Allá atrás de Josué está Deuteronomios y después Números atrasito. Números capítulo 14, versículo 30. ¿Ya lo tenemos? Dice así: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual
alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Escucha, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Te das cuenta? Dios dijo a todos, ustedes no van a entrar, no, ustedes van a morir, no, gente grande, desde la pequeña que nació en Egipto hasta el más grande, se van a morir. Únicamente 2, dijo ahí, haciendo una excepción, solamente 2 van a sobrevivir, que es Caleb y Josué, ¿no es cierto? Y estos 2 hombres, hermanos, habían explorado juntos la tierra prometida, esa tierra prometida que alcanzaron a ver desde lejos. Ellos fueron enviados por Moisés. Moisés les dijo, ustedes 2 tienen que ir y investigar qué hay ahí, ¿no es cierto? Ver las zonas, a ver qué hay ahí. Y bueno, ellos hicieron eso. Josué y Caleb fueron a investigar y ellos regresaron muy animados, ¿no? Ellos regresaron con mucho ánimo. Ellos dijeron, caramba, esta es una tierra muy buena, porque aquí hay mucho fruto, aquí hay mucha tierra, aquí hay mucha agua, aquí hay muchas cosas que nosotros podemos tener, ¿no es cierto? Y realmente ellos ratificaron lo que Dios les había dicho, que iba a ser una tierra bendecida, una tierra próspera, ¿no es cierto? Pero ellos no solamente fueron, sino que Moisés después mandó a otros 10 a investigar, mandó a otros 10 hombres a explorar, pero ellos regresaron todo lo opuesto. Ellos regresaron tristes, ellos regresaron desalentados, y ellos le dijeron al pueblo sobre todos los peligros que había. Había mucho ejército, había hombres fuertes, había hombres grandes que iban a luchar, ¿no? Entonces ellos regresaron desanimados. Ellos dijeron, tenemos cosas muy grandes por delante, son cosas muy feas y no podemos entrar ahí. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Pues dijo, pues entonces no entremos, porque si no vamos a morir, ¿no? Ellos escucharon la incredulidad de estos hombres pesimistas más que las promesas de Dios. Por eso murieron. Por eso Dios no los dejó entrar a esa generación. Porque ellos decidieron no confiar en Jehová. Ellos decidieron no poner su esperanza, su corazón en Jehová, pese a las circunstancias que los rodeaban. Porque ciertamente lo que vieron Josué y Caleb era bueno. Ellos vieron cosas buenas. Pero lo que vieron los otros 10 también era cierto. Había hombres fuertes, había hombres poderosos, ¿no? Quizás no eran las tierras correctas para entrar porque había ejércitos grandes. Pero pese a las circunstancias, ellos olvidaron quién era su Dios. Ellos olvidaron lo que Dios había hecho años atrás. Y por eso, simplemente por eso, siempre vagaron, ¿cuántos años? 40 años por el desierto, porque nunca le creyeron a Dios. De hecho, algunos historiadores dicen que el pueblo únicamente tenía que ir de aquí así. No les iba a tomar más de 2 años. Pero por su incredulidad, estuvieron más de 40 años vagando, porque ellos siempre tenían eso en su corazón. Y a pesar de que Dios les daba prueba tras prueba, ¿no es cierto? Cosa tras cosa, a pesar de que Dios hizo todo para mostrarles que Él era real, el pueblo era muy incrédulo. El pueblo no creía. El pueblo no confiaba en el Señor. Y eso, hermanos, pasa con nosotros también, ¿no es cierto? Eso pasa con nosotros. Dios nos muestra una y otra vez. Nos da bendición tras bendición. Nos da cosas tras cosas. Aunque a veces no las merezamos. Aunque a veces Él no las ha prometido. Pero Él nos da más de lo que nosotros necesitamos. Pero ¿qué pasa? Somos incrédulos, como estos hombres. En lugar de poner la confianza en el Dios Todopoderoso, ponemos la confianza ¿en quién? En las circunstancias que nos rodean, en las cosas que nos rodean, ¿no? Y decimos, caramba, probablemente Dios no sea el que es. Probablemente el Dios que estoy leyendo aquí sea un Dios falso. Inconscientemente eso hacemos, hermanos. Inconscientemente nosotros estamos atribuyendo una falsedad a Dios si no creemos en Él. Porque si creyéramos, ¿qué hiciéramos, hermanos? Pues confiaríamos en Él, ¿no? Pudiéramos poner nuestra confianza en Él. Pero si no la ponemos, inconscientemente estamos diciendo que Él no puede. Inconscientemente estamos diciendo, hermanos, que Él es un Dios probablemente falso, que no existe, que simplemente es un Dios de historias.
Y pasa lo que pasó con esta nación. Cuando ve los problemas, inmediatamente la nación de Israel se amotinó a Moisés y le dijo: Moisés, y obviamente contra Dios, porque Moisés era representante de Dios aquí, y le dijeron: nosotros no podemos entrar ahí. Probablemente el Dios del que nos estás hablando no sea verdadero, vamos a morir. Y esa fue la gota que derramó el vaso, ¿no es cierto? Cuando Dios dijo: ok, pues entonces se van a quedar aquí afuera y no van a entrar a esa tierra prometida. Y esa es la razón, hermanos, por la que toda la nación de Israel, lo vuelvo a repetir, estuvo vagando por 40 años, por no confiar en Dios. Y esa es la razón, hermanos, por la que nosotros, por eso siempre tenemos los mismos problemas, las mismas cosas en nuestra vida, porque no confiamos en Dios. Por eso nosotros siempre estamos vagando, así como el pueblo de Israel vagaba en el desierto. Por eso nosotros estamos perdidos, porque no aprendemos a confiar en el Dios Todopoderoso. ¿Tú sabes por qué no confías en Dios, hermanos? Es muy sencillo. Porque no estudias su palabra. Porque tú no conoces a Dios. Porque tú no sabes quién es Dios. Porque tú no sabes cómo es Él y qué es lo que hace. Tú vas a aprender quién es Dios cuando tú lees las Escrituras, ¿no es cierto? Tú vas a aprender a glorificar más a Dios con tus acciones cuando empiezas a estudiar las Escrituras. Cuando te empiezas a interesar verdaderamente por todo lo que está aquí en la palabra de Dios. Y así tú vas a ir comprendiendo quién es Dios, qué es lo que hace, cuáles son sus promesas para mí, por qué me ama, por qué me da más de lo que merezco, por qué es misericordioso, por qué es lleno de amor. Todas esas cosas las vas aprendiendo, pero cuando estudias la palabra de Dios, cuando tú empiezas a tener esa comunión con Dios, ¿no es cierto? Porque, hermanos, el estudio y la oración van de la mano. Tú no puedes estudiar y dejar de orar, ¿no? O al revés, tú no solamente dices yo oro, pero no estudio, ¿no? La oración y el estudio de la palabra de Dios son indispensables, hermanos. Es algo que nosotros tenemos que hacer porque esa es nuestra vida cristiana, estudiar y orar. Porque por medio de eso vamos a tener la comunión con Dios, ¿no es cierto? Muchas personas dicen, es que yo no puedo ver a Dios, yo no puedo escuchar a Dios. Y ellos quieren que forzosamente Dios les hable literalmente, ¿no? Ellos forzosamente quieren sueños, quieren visiones, quieren cosas místicas, ¿no es cierto? Pero Dios ha sido muy claro. Y Dios ha dicho, la única manera en que yo les voy a hablar, ¿cómo es? Es por medio, escucha hermanos, la única manera en que Dios habla es por medio de la correcta interpretación de su palabra. Porque obviamente tú puedes leer la palabra de Dios y la puedes malinterpretar, ¿no es cierto? Y tú puedes decir, aquí me está hablando Dios, pero la realidad es que no te está hablando Dios porque la estás malinterpretando. Pero si tú la interpretas correctamente, entonces ahí te está hablando Dios. Y ahí sí vas a saber qué quiere Dios para tu vida. Y ahí sí vas a conocer al Dios verdadero. Así es como Dios te habla, estudiándola, leyéndola, sacando la correcta interpretación. ¿No? Muchas veces dicen, es que es difícil eso. Es difícil sacar la correcta interpretación. No es difícil, hermanos. No es difícil. Fíjense que sacar la correcta interpretación es simplemente ver qué es lo que quiso decir el autor original a la audiencia original. Eso es sacar la interpretación correcta. Y es tan sencillo como, por ejemplo, si yo te digo, hermanos, ya me dio sed por hablar tanto, ¿me puedes traer un vaso de agua? ¿Qué te estoy diciendo, hermano? ¿Te estoy diciendo que ya estoy cansado y que me traigas una silla? No, hermano, te estoy diciendo que tengo sed y que necesito un vaso de agua, ¿no? Bueno, así mismo es interpretar las Escrituras. No es más, no tienes que pensar en otras cosas más que tengo sed y necesito un vaso de agua. Bueno, así, si dice aquí que el pueblo de Israel no entró por su incredulidad, pues bueno, es por eso, porque ellos fueron incrédulos. No es por otra cosa, ¿se dan cuenta, hermanos? Así de sencillo es interpretar las Escrituras. Pero muchas veces nosotros queremos imaginarnos cosas de más para sacar una interpretación de las Escrituras cuando no es así, hermano. Realmente es sencillo.
Simplemente Dios demanda ¿qué? Compromiso. Compromiso y estudio. Para que Él nos pueda hablar por medio de estos tesoros bíblicos, hermanos. Eso es lo que quiere Dios, un compromiso. Así te habla Dios. ¿Y tú cómo le hablas a Él? Por medio de la oración, ¿no? Y así hay una comunicación. Estudias la palabra y Él te habla. Tú oras a Él y tú le estás hablando a Él. Y entonces esta relación va creciendo y te vas haciendo más fuerte en el Espíritu. Y vas confiando más en el Señor. Y vas poniendo tu fe más en el Señor, hermanos. Eso mismo fue lo que les faltó a la nación de Israel. Ellos tuvieron una sentencia divina muy grande debido a su incredulidad. Al final, hermanos, esta generación completa, con sus 2 excepciones, pues fue destruida. Fue destruida, hermanos. Fue sepultada totalmente en el desierto. Pasó el tiempo, llegó una nueva generación, alrededor de 38 años después, y tenemos el libro de Josué. Y el libro de Josué, hermanos, comienza con los israelitas sustituyendo a su generación incrédula pasada, que ellos iban a entrar a la tierra de Canaán, a esa tierra prometida, ¿no? Ellos se encontraban en un lugar a aproximadamente a 11 kilómetros del río Jordán, y cruzando ese río estaba la ciudad de Jericó. Estaban muy cerca, casi a 11, 12 kilómetros de Jericó, ¿no? Josué, hermanos, había sido nombrado como el jefe. Moisés murió, entonces tenía que tener un reemplazo, y ese reemplazo era Josué, ¿ok? Ese Josué, hermanos, vemos ahí, si tú después lo lees en tu casa, Josué capítulo 1, dice que Dios lo animó, ¿no es cierto? Le dice, Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Josué le da ese ánimo, Dios le da ese ánimo a Josué, esas fuerzas a Josué, ese valor a Josué para que él pueda tomar esa tierra prometida, ¿no es cierto? Para que ese pueblo pudiera entrar y así Dios cumpliera la promesa que le hizo a Abraham de conquistar muchas naciones, muchas tierras, ¿no es cierto? Pero, hermanos, ¿sabía Josué algo? ¿Sabía Josué lo que había pasado con Moisés, con sus generaciones antes? Y entonces Josué decide hacer lo mismo que Moisés. Y Josué dice, pues voy a enviar a 2 espías, porque vamos a entrar a esa tierra. Voy a enviar a 2 espías para que estos espías vayan, me informen de las cosas militares y hagamos una estrategia para ver cómo podemos ir y conquistar la tierra de Jericó. Pero Josué únicamente envió a 2 hombres. Vean lo que dice Josué 2.1, hermanos. Josué 2.1. Josué capítulo 2, versículo 1 dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. ¿Se dan cuenta? Nota algo. Rahab es la primera persona que se menciona en la Escritura para entrar a esa tierra prometida. Rahab es la primera mujer gentil, por así decirlo, que se menciona, ¿no es cierto? Obviamente, hermanos, por la providencia de Dios, por la generosidad de Dios, ella sería una de los principales ejes por el triunfo militar de los israelitas. Toda su vida, toda su carrera, todo su futuro iba a cambiar de manera inesperada gracias a lo que estamos viviendo ahorita, gracias a que Josué envió a estos 2 espías, ¿no? Esta es una increíble reunión, por así decirlo, de fuerza, ¿no? Aunque si lo piensas, hermanos, tú puedes decir, probablemente no sea una reunión tan fuerte, porque por una parte hay una mujer pagana, ¿no? Una mujer solitaria, cuya vida es una vida que deshonra a Dios, que no tiene nada de heroico, y por el otro lado tienes a una nación llena de refugiados que habían vagado por 40 años bajo, obviamente, la mano de Dios, y debido a su incredulidad, ellos no podían crecer a más.
Y entonces encontramos a esta mujer pecadora con estos hombres pecadores. Y si los juntas, pues probablemente haya mucho pecado, ¿no es cierto? Y eso no suena bien. Eso no suena bien. Pero cuando nosotros leemos la historia, hermanos, esta colaboración de Rahab con los espías fue el comienzo, hermanos, de la caída de Jericó. Desde ahí Dios empezó a trabajar para destruir a Jericó. La derrota de este pueblo, hermanos, de esta nación Jericó fue la primera conquista muy dramática que vemos en las grandes historias, y no solamente de la Biblia, sino de todas las campañas militares del mundo. Realmente es una historia muy grande, hermanos. Es una historia que realmente te impacta leerla. Vean lo que dice Josué, cómo relata esto ahí en Josué 2. Vamos a leerlo del 1 al 7. Josué 2, Josué capítulo 2, versículo 1 al 7. Vean lo que dice. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera llamada Rahab y posaron ahí. Versículo 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí, hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Escucha versículo 4. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Escucha versículo 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido en los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Nota algo, hermanos, en esto que acabamos de leer. Podemos ver que Josué deliberadamente, hermanos, mantuvo en secreto todo lo que iban a hacer estos 2 espías. Al parecer, Josué, hermanos, no quería que los israelitas se enteraran. Ellos no querían que se estuviera hablando de estas cosas militares que se iban a hacer, de esta misión que se iba a hacer. Los exploradores, hermanos, siempre le reportaban a Josué. ¿Ok? Estos hombres siempre venían y le reportaban a Josué y le decían todo lo que veían, ¿no? Pero, hermanos, probablemente Josué no quería la opinión del pueblo porque sabía lo que había pasado antes, ¿no? Sabía que si le preguntabas al pueblo, pues el pueblo se te iba a venir encima, ¿no? Entonces, Josué, para mantener todo en orden y que todo marchara al plan de Dios, pues él no quiso cometer ese error. Y por eso es que Josué no envió a más hombres. Por eso solamente envió a 2, para que los propósitos de Dios se cumplieran, ¿no? Pero bueno, aquí vemos, hermanos, cómo estos hombres evalúan, ¿no es cierto? Ven lo que había ahí y con la ayuda del Señor, hermanos, pues realmente estos hombres se llegan a salvar. Se llegan a salvar. Porque, fíjate, hermanos, estudiando un poco de la historia, muchos historiadores dicen que Jericó estaba en una ubicación muy estratégica. En el comienzo de esas rutas, hermanos, Jericó estaba rodeado de montañas alrededor. Había montañas que lo circulaban, ¿no? Al suroeste, al suroeste estaba Jerusalén. Al norte había una ciudad que se llamaba Ahí, y ahí había más cosas, pero era una ciudad que estaba pues bien fortificada. Aparte de sus muros grandes, pues había montañas, ¿no? Y realmente la conquista que iba a hacer Israel sobre Jericó iba a ser algo muy importante, porque si ellos lograban entrar a esa ciudad, pues ellos iban a estar también muy bien posicionados para después entrar por las demás ciudades y conquistar esa tierra que Dios les había prometido, ¿no es cierto? Pero, ¿sabes? A Jericó no les preocupaba eso. A Jericó no les preocupara que entrara un pueblo extraño
por sus grandes fortalezas, ¿no? Pero la tarea de estos espías era eso, ver todo lo que tenían, toda esa fortaleza que tenían para ir a informar a Josué y ver qué iban a hacer en términos militares, ¿no? Muy probablemente, hermanos, los espías comenzaron su trabajo en secreto poco antes del anochecer. Ellos empezaron y dijeron, pues ya se va a oscurecer, pues vámonos y metámonos, ¿no? Pasaron por el río Jordán, caminaron ahí unos kilómetros para llegar al río Jordán y obviamente, pues unos historiadores dicen que más o menos desde donde se encontraban acampando afuera hasta llegar a Jericó, más o menos eran como 2 horas de camino. Pues caminaron ahí algo, los espías, ¿ok? Pero aún así, hermanos, estos hombres pues querían hacer su trabajo. Estos hombres estaban sujetos a lo que Josué les había ordenado. Pero, hermanos, los espías pudieron entrar. Los espías pudieron estar ahí y vean lo que dice ahí el versículo 5. Dice, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro. Ellos llegaron en la oscuridad. Ellos llegaron en ese momento donde nadie los tenía que ver, ¿no es cierto? Porque obviamente para esa época pues no había electricidad, no había nada de que focos, pues realmente se manejaba con fuego. Entonces, pues la oscuridad era algo muy, muy grande, era difícil ver. No sé si les ha tocado, hermanos, estar en pueblos, en cosas más lejanas de la ciudad, donde no hay tanta luz, que tú estás ahí en la noche y no se ve absolutamente nada, ¿no? Ahí cuando la luna está llena, pues a veces se ve, ¿no? Pero si no, es muy difícil ver, ¿no? Bueno, obviamente ellos, como hombres militares, pues sabían todas estas estrategias y ellos buscaban entrar en la noche, ¿no es cierto? La Escritura, hermanos, no dice cómo entraron, la Escritura no dice cómo fue que ellos planearon todo esto, pero supongamos, hermanos, que fueron capaces de encontrar una manera fácil para entrar, ¿no es cierto? Y desde allí, hermanos, ellos pudieron evaluar la ciudad, pero esto lo hicieron junto a una mujer llamada Rahab, una ramera, que era lo suficientemente próspera como para tener una casa en el mejor lugar privilegiado, que eran las murallas, ¿no? Probablemente estos hombres vieron que esa casa estaba abierta y se metieron. Rahab, pues no dijo nada. ¿Por qué? Pues probablemente porque Rahab pensó que estos hombres iban por un servicio, ¿no? Entonces probablemente Rahab no les dijo nada. Estos hombres pudieron entrar a la casa de Rahab, ¿no? Pudieron meterse con ella. Pero hay algo cierto, hermanos, aquí en todo lo que vemos, en este texto, hermanos, vemos que estos hombres pues nunca le faltaron el respeto a Rahab. Probablemente les contaron quiénes eran. Probablemente estos 2 espías le dijeron, nosotros somos israelitas, ¿no? Pero, ¿sabes algo, hermanos? A lo mejor ahí es donde Rahab se sorprendió, cuando ellos tuvieron una comunicación con ella. Porque el pueblo, hermanos, de Israel era un pueblo muy conocido. Pese al pueblo tan bajo que era, porque habían vagado por 40 años, eso fue lo que les dio su fama. Vean lo que dice el versículo 10 ahí mismo. Josué 2, versículo 10, dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, a Sihón y a Og, a los cuales habéis destruido. ¿Te das cuenta? Ellos ya eran famosos. Los israelitas ya eran famosos. La misma Rahab les dijo, pues yo sé quiénes son. He escuchado de esas historias tan grandes acerca de ustedes, ¿no? Todos los de Jericó aquí hemos oído de su huida del poder del faraón y cómo ustedes atravesaron ese mar rojo y cómo la muerte alcanzó aquel ejército de Egipto, ¿no es cierto? Ellos eran hombres famosos, hermanos. Ellos habían escuchado lo que había hecho su Dios a través de ellos. Y eso es algo muy importante, hermanos. Eso es algo muy importante para nosotros, porque nuestras vidas tienen que ser un testimonio de lo que Dios ha hecho.
Nuestras vidas tienen que ser un testimonio y un reflejo de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Como dice Pablo, nosotros somos un libro abierto, ¿no? Nosotros somos cartas abiertas a todo el mundo. Todo el mundo puede ver nuestra vida. Todo el mundo puede ver quién somos ahora en Cristo. Nosotros no nos tenemos que esconder del mundo. Más bien nosotros tenemos que entrar al mundo para que vea el mundo de dónde es que Dios nos ha sacado. Y así ellos puedan reconocer quién es nuestro Dios. Para que así ellos puedan reconocer realmente qué es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Ciertamente aquí estos dos espías entraron a la casa de esta ramera. Esta ramera les abrió la puerta, probablemente porque quería, dijo, oye, pues aquí tengo 2 clientes, los dejo entrar. Pero ellos les platicó, no somos israelitas, probablemente le dijeron eso. Y ella que dijo, ustedes son aquellos hombres que salieron de Egipto. Ustedes son aquellos hombres que se abrió el mar de manera sobrenatural. Probablemente, no lo dice la Escritura, pero probablemente estos hombres hicieron el trabajo del evangelismo. Sí, nosotros somos esos, ¿no? Y nuestro Dios es Jehová, y Él nos ayudó. Y estos hombres probablemente contaron esas historias grandes que Dios había hecho para con ellos. Hermanos, así también debe de ser nuestra vida. Nuestra vida es una historia que refleja el poder de Dios, que refleja quién es nuestro Dios, hermanos. Porque, hermanos, nosotros sabemos que hay muchas religiones alrededor del mundo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que están los musulmanes, los católicos, estamos nosotros los cristianos, están los judíos, están los budistas, ¿no es cierto? Y muchas más religiones. Y todas las religiones, hermanos, hablan de un Dios, ¿no es cierto? Y todos podríamos pensar, bueno, pues a lo mejor es el mismo Dios, porque todos hablan de un Dios bueno, de un Dios compasivo, ¿no? Y si tú nada más ves las cosas externas, hermanos, pues tú puedes pensar y decir, claro, es el mismo Dios, vamos al mismo lugar, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande, hermanos. Hay una diferencia muy grande. Es cierto, ellos adoran un Dios, nosotros también. Ellos tienen su libro sagrado, nosotros también. Su Dios les exige algunas cosas morales, el de nosotros también nos exige cosas morales, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande entre su Dios y nuestro Dios. ¿Sabes cuál es, hermano? La diferencia tan grande es que nuestro Dios sí transforma vidas. Nuestro Dios sí cambia a las personas. Su Dios los deja, de estos hombres, de estas religiones, su Dios los deja ser como siempre son. Su Dios los deja iguales o peor de lo que estaban. Nuestro Dios no. Nuestro Dios transforma las vidas. Cuando las personas conocen a nuestro Dios, ellos cambian. Digo, hermanos, el más claro ejemplo somos cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Solamente es pensar en nuestra vida, cómo era nuestra vida antes sin Cristo. Una vida llena de pecado, una vida llena de falsedades, de mentiras, de cosas malas. Y ahora que hemos creído en Cristo, que hemos entregado nuestra vida a Cristo, ¿cómo es nuestra vida? Pues empieza a mejorar. Y hermano, no estoy hablando de una mejora terrenal, sino de una mejora espiritual, de algo que te va a llevar a lo eterno, de una mejora que empiezas a ver quién realmente es Dios, ¿no es cierto? Y aún así, hermanos, Dios nos ha bendecido con cosas terrenales, ¿no es cierto? Aún así, Dios nos ha bendecido con una familia, con amigos, ¿no es cierto? Con hermanos, y nos ha dado a muchas veces más. Bueno, hermanos, este Dios que cambia vidas puede también cambiar vidas, incluso de una prostituta. Ella sabía quién era Jehová. Ella se impactó al escuchar todas estas historias de ese Dios verdadero, de ese Dios poderoso. Hermanos, si nosotros contamos realmente quién es Cristo, nosotros podemos llegar a impactar las vidas de los demás. Nosotros podemos llegar a impactar, y no estoy hablando en términos de evangelización, de ir y predicar la palabra, estoy hablando en términos de ser responsables, hermanos, y dar un testimonio de nuestras vidas para esas gentes. Porque tu vida, hermano, es como un reflejo, como un espejo que refleja a Dios, hermanos. Tú debes de reflejar a Cristo en el mundo.
El mundo debe de ver tus acciones y debe de decir, ellos son cristianos. ¿O por qué crees, hermanos, que tenemos ese título de cristianos? ¿Por qué nos pusieron los cristianos? ¿Ustedes saben, hermanos, por qué nos pusieron los cristianos? Eso lo encontramos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, hermanos, no recuerdo el capítulo, pero en el libro de Hechos, si no mal recuerdo, me parece que estaba Bernabé y estaba, había otro hermano que se me olvidó su nombre, Apolos, creo que se llamaba el hermano Apolos, y ellos estaban predicando en una ciudad, dice la palabra de Dios, y ellos predicaban y vivían a tal grado que les dijeron, mira, ellos se parecen a su Cristo. Ellos se parecen a aquel hombre del que están hablando. Pues vamos a decirle los cristianos. Y desde ahí se quedó, hermanos, el título de cristianos. Gracias a que esos hombres dieron un testimonio en su vida de lo que estaban predicando. Reflejaron en sus acciones lo que predicaban, lo que decían. Ellos vivieron como Cristo vivía. Por eso le dicen los cristianos. Y por eso, hermanos, aunque antes era un título de burla, ahora para nosotros es un título de gloria. En que alguien te llame a ti cristiano, hermanos, debe de ser algo honroso para ti. Tú lo debes, hermanos, realmente de honrar. ¿Y cómo lo vas a honrar? ¿Cuál es la mejor manera de honrar ese título? Pues viviéndolo. Porque si te dicen que eres un cristiano, entonces tú te tienes que comportar como tal. No como un hipócrita, hermanos. No como alguien que aparenta ser un cristiano. No como alguien que tiene una vida doble, que refleja algo que no es. No, hermanos, tú tienes la gloriosa bendición de llamarte cristiano. De llamarte igual a tu Padre. ¿Puedes ver lo glorioso de esto? Y hermanos, no es que nos comparemos con Dios, por supuesto que no. Pero tenemos un privilegio grande y tenemos que vivirlo tal cual. Porque cuando nosotros damos testimonio de quién es Cristo con nuestras vidas, la gente se empieza a interesar, ¿no es cierto? La gente empieza a decir, ¿y por qué eres así si antes eras así? ¿Por qué has cambiado tu vida si antes eras muy perverso? Bueno, y ahí sí ya entra el evangelio, ¿no? Ahí sí ya compartimos la palabra, pero muchas veces el evangelio llega primeramente por medio de nuestro testimonio, hermanos. Y ese era el testimonio que estaban dando estos dos espías. Ese era el testimonio que había dado todo el pueblo de Israel acerca de Dios. Y eso es lo que Rahab estaba recibiendo. Eso es lo que Rahab tenía en su corazón. ¿No es cierto? A ese Dios que había escuchado. Aquí encontramos a una mujer mala, a una mujer que se dejó llevar por sus pasiones, pero también a una mujer interesada por un Dios que había escuchado, por un Dios que había oído. ¿Se dan cuenta por qué es importante el testimonio, hermanos? ¿Se dan cuenta por qué es importante evangelizar? Porque por ahí, hermanos, por medio de escuchar lo que Dios ha hecho, es como llega la fe, es como llegan las cosas. Vean lo que dice ahí mismo Josué 2, versículo 11, y ya vamos a ir acabando, hermanos. Josué 2:11 dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Te das cuenta, hermanos? Había una realidad, probablemente por la potencia que era Jericó, probablemente, hermanos, no parecieran lo suficientemente asombrados o temerosos de Dios, del poder de Dios o del poder militar que Dios les había dado a los israelitas. Pero de una cosa sí estamos seguros, hermanos. Todos estos relatos de 40 años que se empezaban a distribuir por todas las ciudades, en distintos territorios, hermanos, dentro de los cananeos, dentro de los amorreos y dentro de todos los feos, como le dicen, todas estas historias que se empezaron a distribuir impactaban vidas.
De alguna o de otra manera, hermanos, impactaban vidas. Cualquier fuera la razón, hermanos, aquí había una vida impactada, la de Rahab. Rahab escuchó eso y dijo, ya sé quiénes son. Ustedes son aquellos hombres que el Jehová, su Dios, el cual es el Dios de los cielos y de la tierra, los ha sacado. Ustedes son esos. Yo no sé quién es ese Jehová, pero yo he escuchado de ese Jehová. Y ese corazón se empieza a mover, ¿no es cierto? A lo mejor el corazón de Jericó estaba duro, pero el corazón de una persona se empezaba a mover. Empezaba a ver algo ahí. Gracias a la obra que Jehová había hecho con su pueblo. Y yo quiero acabar con esto, hermanos, y lo vamos a dejar hasta aquí. Ya después continuamos la próxima semana. Pero quiero que tengas esto en mente, hermanos, porque esto lo aprendemos en esta historia. Déjate usar por Dios. Dios usó al pueblo de Israel. Y gracias a que Dios usó a ese pueblo, ahora la gente ya empezaba a escuchar de quién era ese Dios verdadero. Así lo mismo contigo, hermanos. Déjate usar por Dios. Pon tu confianza en Dios, pon tu vida a Dios, confíale lo que tú eres a Dios para que Él te empiece a usar, hermanos, y así la demás gente puede escuchar quién es Jesús, quién es Cristo, el verdadero y único Dios. Déjate moldear por Él, déjate usar por Él, hermanos, para que la gente vea, mira, tú eres un cristiano, tú eres una cristiana, tú eres una hija del Dios del cielo y de la tierra. Y así Él va a ser glorificado y Dios va a empezar a mover los corazones de esos hombres como empezó a mover el corazón de Rahab la ramera. Entonces, hasta aquí lo dejamos, hermanos. Que Dios los bendiga y continuamos la próxima semana.